Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Manhattan, en lo alto de una ultramoderna torre de cristal con vistas a Central Park, vivía Richard de Alberg. El apartamento de $48 millones se distribuía en 2 plantas, con ventanales de suelo a techo y vistas impresionantes de la ciudad que nunca duerme. Todo estaba impecable, las líneas limpias de los muebles italianos, el arte abstracto cuidadosamente iluminado, las alfombras persas sin una sola mota de polvo. Pero el aire era gélido, como congelado en el tiempo. Richard era la encarnación del sueño americano, al menos en la superficie. Director ejecutivo de un conglomerado internacional que abarca tecnología, finanzas, bienes raíces y artículos de lujo, se convirtió en multimillonario a los 35 años gracias a una serie de adquisiciones audaces, o despiadadas, según sus competidores. La prensa lo apodó el estratega de Wall Street, un hombre cuyas decisiones sacudieron los mercados. Pero detrás de las apariencias se escondía una verdad mucho más triste. Divorciado durante 10 años, un matrimonio destrozado por la ambición excesiva y la falta de atención, Richard no tenía hijos a quienes abrazar ni verdaderos amigos a quienes llamar al final del día. No había visto a su hermana menor en más de 15 años debido a una disputa familiar por una herencia. Evitaba sistemáticamente las celebraciones familiares, las cenas emotivas y los silencios compartidos. Sus días eran meticulosos, llamadas a inversores desde Tokio al amanecer, tensas reuniones en Londres al mediodía, cócteles en Nueva York por la noche. Luego regresó a su apartamento, solo. Las cortinas motorizadas se cerraron con un clic. Volvió el silencio. No tenía ni una sola foto de su juventud en el apartamento. Ningún recuerdo a la vista. Nada personal. Su cama king size nunca había sido compartida desde su divorcio. Incluso su perro, un beagle que le regaló una exprometida, había sido confiado a un asistente durante la primera semana. En las cenas sociales, Richard tenía una frase preparada que le gustaba decir entre 2 vasos de whisky caro. La debilidad es para los perdedores. El mundo pertenece a quienes toman. Era su lema. Su armadura. Su veneno. Y sin embargo, a pesar de las apariencias, el insomnio se había convertido en su único compañero fiel. Cada noche, deambulaba por su apartamento como un fantasma rico y cansado, con la mirada fija en las luces de la ciudad, preguntándose, a veces, por qué esta inmensa vida le sonaba tan vacía. Hasta ese día. El día que le molestó una cancelación de última hora y le pidió a su chofer que lo llevara a Brooklyn. Elige un lugar al azar. Un barrio que aún no se haya gentrificado. Quiero ver algo diferente. Se había levantado con el pie izquierdo de la cama, cansado de todo, incapaz de decir por qué. Pensó que se divertiría. Pero se encontraría con su destino. En un callejón estrecho, entre una lavandería y un taller de reparación de teléfonos, una escena de una sencillez desarmante estaba a punto de romper el muro que había erigido alrededor de su corazón. Ese día, Richard acababa de cancelar una reunión importante con un inversor catarí. Sin previo aviso, sin explicación. Su asistente entró en pánico, pero a él no le importó. Se sentía vacío, sin propósito, como si ya nada tuviera sentido. En un raro arranque de impulsividad, se dirigió a James, su chofer personal durante 10 años, y declaró, con los brazos cruzados. Llévame a Brooklyn. Un barrio obrero. No importa cuál. Quiero ver cómo vive la gente normal. Lo dijo con una sonrisa cínica, como si estuviera hablando de un zoológico. La limusina negra salió de Manhattan en silencio, alejándose de los relucientes rascacielos y adentrándose en las calles menos glamurosas de la ciudad. Las aceras estaban agrietadas, las paredes cubiertas de grafitis desgastados y los letreros de las tiendas parpadeaban tenuemente como sueños desgastados. Al llegar a una esquina del barrio de Bedford-Stuyvesant, Richard salió solo. James permaneció en el coche, con la mirada preocupada. Richard caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, rodeado de una vida que nunca había visto de cerca. Una anciana tiraba de un carrito lleno de botellas vacías, niños jugaban a la pelota en una acera estrecha, vendedores ambulantes asaban maíz. Los olores eran una mezcla de grasa, humedad y detergente barato para la ropa. Se sentía como un extraño en todo esto. Como un turista en otro planeta.
Entonces estaba a punto de darse la vuelta, cansado, dispuesto a regresar a su torre de cristal y a sus silencios sepulcrales, cuando una escena lo detuvo en seco. Un banco decrépito, cerca de un pequeño parque cubierto de maleza. Sentado en él, un niño negro de unos 11 años, con la ropa gastada pero limpia, rebuscaba en una bolsa de plástico arrugada con la atención de un chef con estrella Michelin. A su lado, una niña pequeña, probablemente su hermana, estaba sentada en una silla de ruedas algo oxidada. Tenía ojos grandes y brillantes y mejillas hundidas. Su vestido era demasiado ligero para la temporada, pero se doblaba impecablemente sobre sus rodillas. Richard se detuvo, atraído por algo que aún no entendía. Permaneció a distancia, oculto tras una farola, observando en silencio. El niño sacó un sándwich de mantequilla de cacahuete envuelto en papel aluminio. Con gestos lentos, casi solemnes, lo desenvolvió. Luego, sacando un pequeño cuchillo de mantequilla desportillado, lo cortó por la mitad con un cuidado casi sagrado. «Toma», dijo en voz baja. «Esto es para ti, Lila. Sé que te gusta con más mantequilla. Hoy le puse un poco más». La niña, con sus manos delgadas y temblorosas, tomó la mitad con una delicadeza abrumadora. Lo miró y murmuró, con una sonrisa de rara ternura. «Eres el mejor hermano del mundo». Comieron en silencio. Sin pantallas, sin música, sin decoración lujosa. Solo dos niños compartiendo lo poco que tenían, como si fuera un festín. Y fue entonces cuando Richard sintió un nudo en la garganta. Él, que había asistido a banquetes en los mejores hoteles del mundo, que poseía bodegas dignas de reyes, no recordaba haber visto jamás una comida tan preciosa. Richard se quedó allí, congelado, como suspendido fuera del tiempo. Había visto 1000 cosas en su vida, acuerdos firmados en yates de Dubái, diamantes pasados de mano en hoteles suizos, jefes de estado recibiéndolo en Davos, pero nunca una escena lo había conmovido tanto como esta, un niño pobre, compartiendo un bocadillo con su hermana enferma, e irradiando ternura. No entendía por qué le afectaba tanto. ¿Era la pureza del gesto? ¿La inocencia del amor fraternal? ¿O quizás el hecho de que nunca había visto el amor de esa manera? Él no se movió. No podía. Su cerebro quería mirar hacia otro lado, pero su corazón, el corazón que creía muerto, se negaba. En ese momento, el niño, que había notado su presencia, giró lentamente la cabeza. Miró a Richard, primero con curiosidad, luego con algo aún más cautivador, compasión. Se levantó lentamente, sin miedo, sin agresividad, con naturalidad. Sostenía en sus manos la otra mitad del sándwich, mal cortado, con una esquina ya aplastada. Se acercó al hombre del traje de 3 piezas que llevaba un reloj que valía más que una casa. Y con una sinceridad que traspasaba todas las barreras, le preguntó: «Señor, ¿tiene hambre? Puedo darle la otra mitad, si quiere». El mundo pareció detenerse. Richard abrió los ojos de par en par, inquieto. Tardó un segundo más de lo debido en responder, pues sus pensamientos chocaban entre sí. «¿Tú, quieres darme tu sándwich?», susurró, casi con incredulidad. El niño se encogió de hombros. «No es mucho. Pero no me gusta ver a alguien abandonado así. No es normal». Y estas palabras, dichas sin juicio ni piedad, lo traspasaron. Richard sintió que algo subía dentro de él, algo que al principio no reconoció, un nudo en la garganta, caliente, brutal, incontrolable. De vulnerabilidad. Apartó la mirada ligeramente para recomponerse. Este chico acababa de hacer lo que nadie había hecho por él en décadas, darle algo, sin esperar nada a cambio. Sin beneficio. Sin ventaja. Sin reconocimiento. Un gesto libre. Humano. Un gesto que valió más que todos los regalos que había recibido en su vida adulta. Richard esbozó una sonrisa rota y ligeramente avergonzada y se negó gentilmente. «No, gracias. Es muy amable, pero, guárdalo. Es para ti». El chico asintió, pero no insistió. Entonces Richard continuó, con la voz aún ronca por la emoción. «¿Cómo te llamas?» «Yasen». Señaló a la niña con un pequeño y tierno gesto de la barbilla. «Y ella es Lila. Ella es mi hermana». Richard miró a la niña.
Ella sonrió débilmente, un poco avergonzada, pero sus ojos brillaban con un inmenso amor. Jason continuó, sin querer quejarse. Tiene una enfermedad rara. Su médula espinal no funciona bien. Se cansa fácilmente. Mamá trabaja día y noche. Así que la cuido. Todos los días después de la escuela. La alimento, le cambio el pañal, la ayudo con sus tareas. Y venimos aquí porque le gusta oír a los pájaros. Y a mí, me gusta cuando se ríe. No lo decía para impresionar. No lo decía para que lo aplaudieran. Simplemente decía la verdad. Como un hermano mayor que tuvo que madurar demasiado rápido, pero que no culpaba a nadie. Richard sintió que se le cortaba la respiración. Se encontraba frente a un niño que tenía todo lo que él nunca tuvo, el coraje de amar. Y en ese preciso momento, el mundo de Richard Albert se estremeció. Esa noche, Richard Albert no durmió. Lo intentó. Corrió las cortinas automáticas de su ático, sumió la habitación en una oscuridad absoluta, puso una lista de reproducción de jazz atmosférico y se ajustó la almohada ergonómica. Pero el silencio de la habitación era demasiado pesado y las imágenes demasiado vívidas en su mente. Volvió a ver el sándwich cuidadosamente cortado. La frágil sonrisa de Lila, radiante a pesar del dolor. La mirada de Jason, tan joven y, sin embargo, tan responsable. Y sobre todo, aquella mano extendida, aquel instante puro en el que un niño pobre le había ofrecido lo más preciado para él, sin cálculo, sin miedo, sin segundas intenciones. Richard, acostumbrado a las luchas de poder, ya no sabía cómo digerir este gesto de pura generosidad. Sintió que su mundo, construido sobre la competencia, el egoísmo y la estrategia, se desmoronaba ante un simple acto de amor. A la mañana siguiente, con los ojos oscuros y tenebrosos pero extrañamente lúcidos, regresó a esa misma calle de Brooklyn. Se detuvo a cierta distancia, como el día anterior, sin ser notado. Y allí estaban. Todavía sentados en su banco. Todavía riendo, bromeando, compartiendo puré de manzana y patatas fritas como si fuera una fiesta de té real. Richard permaneció mucho tiempo escondido detrás de una valla de madera. Nunca había observado una escena de la vida con tanta atención. No estaba espiando. Estaba aprendiendo. Pasado mañana, regresó. Los vio recoger una paloma herida. Vio a Jason leyéndole a su hermana un viejo libro de cuentos cuya portada estaba hecha jirones. Vio a su madre, Tanya Harris, llegar tarde, agotada pero sonriente, disculpándose con sus hijos por no haber podido venir antes. Ese día, Richard contrató a un investigador privado. No estaba acostumbrado a esperar ni a imaginar. Quería hechos. Cifras. Un mapa completo. En menos de 48 horas, el expediente estaba en su escritorio de caoba. Doloroso. Doloroso. Nombre, Tanya Harris. Viuda desde hace 7 años. Limpiadora de hotel, camarera de noche en un restaurante de comida rápida y planchadora a domicilio. Ingreso anual total, $26,400. Niños, Jason, 11 años. Estudiante modelo, comportamiento ejemplar. Lila, 9 años. Padece una rara aplasia de médula ósea. Requiere tratamiento regular. Espera un trasplante de médula ósea. Vivienda, estudio de 28 metros cuadrados en cuarta planta sin ascensor. Sin acceso para personas con movilidad reducida. Richard pasó las páginas lentamente, mientras jadeaba. Vio fotos de su estrecho apartamento, un colchón en el suelo para Jason, una cama médica de segunda mano para Lila, una cocina oxidada y una pila de facturas médicas sin pagar. Pero ni rastro de queja. Ni gritos. Ni enojo. Solo resiliencia. Y amor. Entonces Richard lloró. En silencio. Solo. Sus hombros temblaron con una emoción que no había sentido desde que murió su propia madre. Una semana después, en su pequeño y abollado buzón, entre 2 folletos de pizzerías y una factura de electricidad, un sobre blanco, sin remitente, esperaba a Jason y Lila. En el interior, una sencilla tarjeta blanca, escrita a mano con bolígrafo negro, con una letra recta y elegante, pero llena de emoción contenida. El mundo necesita más personas como tú. Aquí va un pequeño reconocimiento.
Sigue amando con fuerza. Un amigo. Dentro se deslizó un cheque por $1.000.000. La madre, Tanya, casi se desmaya. Pensó que era un error, una estafa. Llamó al banco, temblando. Pero todo estaba verificado. ¿Auténtico? El dinero se había transferido, impecablemente, a un fideicomiso a nombre de Lila Harris, protegido y administrado por un prestigioso bufete de abogados. Y eso no fue todo. Mientras corría por la calle, Tanya vio a un hombre de traje esperándola en la acera. No era Richard. Pero de un notario, le mandó entregar un maletín que contenía los siguientes documentos. Una oferta de entrada gratuita a un centro medicina de vanguardia, especializada en enfermedades del médula ósea, con transporte médico incluido. Las llaves y la escritura de propiedad de un nuevo apartamento, totalmente amueblado, ubicado en un edificio nuevo con ascensor, rampa de acceso y habitación medicalizada para Lila. Un contrato que estipula que los gastos médicos de Lila sería apoyado de por vida, incondicionalmente. Y una cláusula final, escrita a mano. Este regalo no espera ni agradecimiento ni reconocimiento. No te molestes en intentar averiguar quién te lo envió. El amor que das es tu única deuda. Tanya, con lágrimas en los ojos, abrazó a sus hijos. Ella no sabía quién había hecho esto. Pero ella sabía por qué. Richard Albert nunca regresó a ver a los niños. No por indiferencia, sino porque sentía que su presencia rompería un frágil equilibrio. No era un héroe en esta historia. Solo un hombre al que un niño le había tendido la mano, y que se dio cuenta demasiado tarde de lo que se había perdido toda su vida. Pero no los olvidó. Desde su apartamento en lo alto de Manhattan, seguía discretamente su progreso a distancia. Un amigo médico le enviaba noticias de vez en cuando, y Jason había empezado la escuela a tiempo completo gracias a una beca. Su hermana sufría menos. Su abuela por fin recibía la atención adecuada. A medida que pasaban los meses, Richard cambió. Vendió varios de sus negocios, aquellos que solo le proporcionaban un vacío bien vestido de ganancias. Transformó un piso entero de su torre de cristal en un centro de recepción y descanso para jóvenes cuidadores familiares, aquellos niños que sacrificaron su infancia para cuidar a sus seres queridos. El lugar era cálido, decorado por los propios antiguos beneficiarios. Nada de dorados ni lujos ostentosos. Solo cómodos sillones, juegos de mesa, psicólogos atentos y una sala de relajación con vistas al parque. Este centro era gratuito. Siempre. Y nadie sabía que pertenecía a Albert. El hombre, antes solitario, también volvió a hablar con su hermana, a quien no veía desde hacía 18 años. Ella lo recibió al principio con recelo, luego con lágrimas, al darse cuenta de que su hermano por fin había aprendido a escuchar. Cada mañana, mientras tomaba su café en aquella cocina antaño silenciosa, Richard observaba cómo el cielo cambiaba de color y pensaba en el sabor del sándwich que no había comido. Una simple barra de pan, un poco de mantequilla de cacahuete, y el amor desinteresado de un hijo. Fue este sabor el que salvó su alma. Un día se creó una fundación. El intercambio de Jason. Su objetivo, ayudar a todos los niños obligados a crecer demasiado rápido, a convertirse en adultos prematuramente para sobrevivir a la pobreza, la enfermedad o el abandono. Ofrecía ayuda financiera, alojamiento temporal, becas, pero sobre todo apoyo humano y psicológico. La prensa cuestionó el origen de los millones inyectados tan generosamente. Se habló de un donante misterioso. Richard no hizo ningún comentario. Pero en una sala de cristal en el último piso de su torre, transformada en una biblioteca silenciosa, frente a Central Park, una sola foto destacaba. No es un cuadro de arte moderno ni tampoco un reconocimiento honorífico. Solo un chico negro, con una sonrisa brillante, sosteniendo medio sándwich. Debajo de esta imagen, grabada en letras doradas en una discreta placa, estaba escrito: quien comparte lo poco que tiene es más rico que quien guarda el mundo para sí. Y era allí, en esa habitación tranquila, donde Richard Albert venía todas las noches. No trabajar. Pero para recordar.